Hola, buenas. Mi nombre es Juan Carlos Lemus, estudiante de la carrera de Ingeniería Sistema y Redes Informáticas. Y hoy les voy a hablar acerca de las tablas de fondo de amortización de la asignatura Ingeniería Económica. ¿Qué es un fondo de amortización? Antes que nada, tenemos que tener claro el concepto de fondo de amortización para luego continuar con nuestra tabla. Un fondo de amortización es la cantidad que se va acumulando mediante pagos periódicos que generen interés y que se utilizan principalmente para pagar una deuda a su vencimiento o para hacer frente a los compromisos futuros. El valor de los depósitos de un fondo de amortización dice que un fondo de amortización es un ahorro donde la cantidad se acumula mediante pagos periódicos que generen interés. Se puede definir un fondo de amortización como un sistema de ahorro en el cual se acumula el capital por medio de pagos periódicos que generan intereses, de tal forma que en cierto tiempo o plazo se logra reunir un monto determinado. ¿Qué es una tabla de fondo de amortización? De la misma forma como ocurre con las amortizaciones, en el caso del fondo de amortización también es necesario conocer su comportamiento para saber cuánto se lleva ahorrado en cualquier momento, cuánto se está gastando por concepto de intereses en cada periodo o simplemente cuánto aumenta en realidad nuestro ahorro con cada depósito. Al documento que nos permite analizar de manera detallada el comportamiento de un fondo de amortización o fondo de ahorro se le conoce como tabla del fondo de amortización. Esta es una herramienta que permite establecer cuánto se deposita, cuánto se genera de intereses y cuánto se tiene ahorrado en cualquier momento, etc. Algunos conceptos importantes para construir la tabla de un fondo de amortización son interés ganado, que representa el interés generado por el capital existente en el fondo, es decir, el interés que se genere sobre la cantidad que tenga ahorrada hasta ese momento, el cual se va a ir agregando al ahorro, a diferencia de lo que ocurre en la amortización, donde el interés lo paga el cliente y no lo cobra como en el caso del fondo de amortización. Agregado al fondo representa la cantidad real que se agrega al fondo por cada depósito y está integrado por el interés generado y el depósito mismo, o bien llamado renta. A continuación, en el esquema se detalla más específico. El agregado al fondo está formado por depósito o la renta y el interés. El agregado al fondo corresponde a la suma del depósito y el interés generado en ese periodo. Total en el fondo o acumulado en el fondo corresponde a la cantidad total que se ha acumulado en el fondo en cualquier momento y se obtiene sumando el agregado al fondo y el acumulado del periodo anterior. Tabla de fondo de amortización. De la misma forma, las tablas de amortización deben contener algunos elementos clave, tales como las tablas del fondo de amortización. También deben proporcionar algunos elementos fundamentales, como el número de depósitos, donde se va detallando jerárquicamente el número de depósitos, valor de los depósitos, una constante que se mantiene, que es el valor de cada depósito, el interés ganado, el agregado al fondo y el acumulado en el fondo. Aunque cada institución financiera puede agregar más información en sus tablas y ordenar la información de acuerdo a sus propias necesidades. Sin embargo, nosotros manejaremos las tablas del fondo de amortización de la siguiente forma. Número de depósito, como explicaba anteriormente. En esta columna se anota el número de depósito que corresponde de manera detallada y jerárquica. El valor del depósito. Esta columna nos indica el valor de cada uno de los depósitos, que en este caso es constante, o llamado R, también renta, y se obtiene con la fórmula de anualidades vencidas. Intereses ganados. Esta columna corresponde al interés
que se genera sobre el acumulado en el fondo, el cual se obtiene multiplicando la tasa de interés por el acumulador en el periodo anterior. Agregado al fondo. Es la cantidad total que se agregará en la cuenta en cada periodo y se obtiene sumando el valor del depósito y el interés ganado. Acumulado en el fondo. Es la cantidad de dinero que se tiene acumulada en la cuenta después de realizar el depósito. Se obtiene de las sumas del acumulado anterior y el agregado al fondo. ¿No entendiste bien? Entonces a continuación te explicaré de forma aún más detallada. El número de depósito. Como ya lo explicaba, va a ir el número de depósito de manera detallada y ordenada y jerárquica. El valor del depósito es una cuota constante que se obtiene de una fórmula. Intereses ganados. En el primer pago no hay interés, por lo cual no se agrega. El acumulado o en el fondo por tasa de interés en el segundo pago ya empieza a generar intereses y se obtiene el acumulado en el fondo multiplicado por la tasa de interés agregado al fondo. Será el valor del depósito más el interés ganados, igual para todos los pagos. Acumulado en el fondo. En el primer depósito será igual al agregado en el fondo, pero ya en el segundo y en los continuos siguientes será el primer periodo acumulado en el fondo más el segundo periodo agregado en el fondo. Si consideramos la definición del fondo de amortización, podemos deducir que la fórmula que nos permite calcular el valor de los depósitos es aquella donde se tiene como referencia el valor del monto, ya que en el fondo de amortización se busca reunir una cantidad o monto en un determinado tiempo. Y la fórmula sería R es igual a M por I entre 1 más I a la N menos 1, donde R significa que es la renta, M es el monto de la anualidad, I es la tasa por periodo de capitalización y N es el número de pagos. A continuación presentaré un ejemplo de una tabla de fondo de amortización. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el monto con la fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el monto con la fórmula anterior. Y el ejemplo dice de la siguiente manera. Una deuda de $400,000 vence dentro de 5 años. Para su cancelación se crea un fondo de amortización con pagos semestrales que ganan 44% anual compuesto semestralmente. Construye la tabla que describe este fondo. Como primer paso tenemos que identificar cuál es M, cuál es I y cuál es N. Para ello, M será igual a los $400,000. El interés será igual a 44% anualmente, pero es convertible semestralmente, entonces lo dividiremos entre 2, que daría un 0.22 semestral. El número de pagos son 5 años, los cuales están divididos semestralmente, entonces lo dividiremos entre 2 semestres por año, que sería igual a un número de 10 depósitos. Y sustituimos los valores y simplificamos. R es igual a 400,000 por 0.22 entre 1 más 0.22 elevado a la 10 menos 1, que esto sería igual a 88,000 entre 7.30463141,5 menos 1. Esto sería igual a 88,000 entre 6.30463141,5, que sería igual a un monto total de 13.957.99. Los depósitos deben ser de 13.957.99 cada uno. Continuando con el ejemplo anterior, calcularemos el valor del depósito. Para ello iremos a fórmulas, insertar función,
Seleccionaremos financiero y buscamos la opción que dice pago. Damos clic en aceptar. Ahora seleccionamos la celda con la tasa de interés, la celda con el número de pagos, ponemos el signo menos en el valor futuro y seleccionaremos el monto total. Generamos en aceptar y veremos que nos generará el valor, un monto total del valor del depósito, que es tal cual muestra como lo hicimos con la fórmula normal de manera manual. Ahora copiaremos el valor del depósito. En el pago del valor del depósito 1, ahora en el valor del depósito escribiremos los 13.957.99 para el valor del depósito 1. Como ya decíamos, el interés ganado en el primer depósito es 0, entonces lo dejaremos en blanco. En el agregado al fondo será igual a 13.957.99 y en el acumulado del fondo igual. Ahora, el valor del fondo es constante en todos los pagos, entonces llenaremos los 10 pagos con un valor constante fijo que sería la renta o el valor del depósito. Ahora bien, calcularemos el interés ganado, que sería igual a acumulado en el fondo por el interés, que este viene siendo de manera constante. Para ello agregamos los signos de dólar y presionamos Enter. Ahora bajaremos un poco los decimales a dejarlo en 2, en .76, y vendremos a generar todo la fórmula en todas las celdas del número de pagos. Posteriormente calcularemos el agregado al fondo. Decimos que esto es igual al agregado al fondo, que viene siendo un constante. Agregamos los signos de dólar que viene siendo constante, agregamos los signos de dólar más el interés ganado. Hacemos Enter y tendremos el agregado al fondo. Ahora seleccionaremos hasta los 10 pagos y veremos que es un valor constante. Ahora, para calcular el acumulado en el fondo, decimos que esto es igual a un primer valor de acumulado en el fondo más el agregado al fondo. Haremos lo mismo para todas las celdas de los 10 pagos y veremos que al final obtendremos los $400.000 del monto total del ejercicio, y veremos que el interés ganado se autocompletará. Y así es como se hace una tabla de fondo de amortización. Es un proceso muy fácil, lo único es entender las fórmulas y el sentido de las sumas y multiplicaciones de cada uno de los valores. Y esto ha sido todo, gracias. Juan Carlos se despide con el tema tablas de fondo de amortización.